Gloria a Dios, precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando del Espíritu Santo. Y vamos a mirar algunos pasajes, y unas cuantas exhortaciones. Vamos a ir buscando en Efesios, el libro de Efesios capítulo 5. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5. Vamos a comenzar ahí en el 1. ¿Verdad? Tiene como subtítulo, dice, andad como hijos de luz. Amén. Gloria a Dios, precioso el Señor. Dice ahí, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Precioso nuestro Señor. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice del Espíritu Santo, ¿verdad? Vemos acá a partir del 18, ¿verdad? Que nos dice arriba, en el 18, perdón, cuando comienza, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, ¿verdad? Sabemos que la persona que se embriaga con vino pierde la noción de muchas cosas, pierde la coordinación, ¿sí? Pierde el rumbo, no puede caminar recto, no tiene sus sentidos claros, ¿verdad? A eso es a lo que se refiere, más que obviamente todos sabemos que no debemos de embriagarnos, ¿verdad? Pero dice que seamos sobrios, que estemos velando, no os embriaguéis con vino, o sea, no perdamos la dirección, el tino, vayamos bien por el camino, ¿verdad? De acuerdo a todo lo que nos dijo antes, que ahora lo vamos a volver a repasar. Entonces dice, antes bien sed llenos del Espíritu, llenos del Espíritu. Y eso es lo que queremos ver hoy, ¿verdad? Nos habla de ser llenos del Espíritu. Y tiene que ser un anhelo de nosotros, un anhelo nuestro, el ser llenos, ¿sí? Somos bautizados con el Espíritu, somos tocados por el Espíritu, pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora la palabra, y después lo vamos a ver, también dice, ¿sí?, que no lo contristemos al Espíritu Santo y que no lo apaguemos al Espíritu Santo. Entonces tenemos que ver claramente si realmente hoy nosotros estamos llenos del Espíritu. Y eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, analizar, y tiene que ser un anhelo en nuestra vida el caminar y estar llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Recordemos que el Espíritu Santo son las arras de nuestra salvación. El Espíritu Santo es quien nos da el entendimiento, es quien nos guía en todas las cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar eso, ¿verdad? Entonces nos dice, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando, dice, entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea que al ser llenos del Espíritu Santo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, eso desde ya afecta a nuestro hablar. Porque hablamos como se debe de hablar, no hablamos cosas tontas, bobas, no estamos perdiendo el tiempo, sino que el Espíritu Santo nos lleva a ser edificados, a estar edificando en todo tiempo, alabando, dice al Señor, ¿verdad? Alabando al Señor, dándole gracias, como dice en el segundo, en el 20, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hemos hablado muchas veces de que el Señor nos llama a ser agradecidos, a darle gracias a Él por todo, pero hay que estar bien plantado para poderle dar gracias por todas las cosas, ¿verdad? Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos lleva a eso, a ser agradecidos en todas las cosas. El Espíritu Santo, en la llenura, cuando nosotros le damos total libertad al Espíritu Santo en nuestra vida, es quien nos da el entendimiento y el discernimiento de qué es lo que está pasando en nuestra vida. Es quien nos confronta, es quien nos exhorta, quien nos corrige, quien nos da el entendimiento. Ese es el Espíritu Santo. Ahora, si nosotros lo tenemos a un lado o no lo escuchamos, ¿verdad? Lo estamos contristando, que es lo que vamos a ver, ¿sí? O lo apagamos, ¿no? Entonces eso tenemos que tener cuidado. Entonces nos dice, no os embriaguéis con vino en lo que hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Eso tiene que ser algo que primordial para nosotros, ser llenos del Espíritu Santo todos los días, ¿sí? Usted llena una copa, ¿verdad? Dice el rey David, mi copa está rebosando. Cuando usted la llena, está rebosando, está hasta el borde, ¿verdad? Y si usted camina con esa copa, seguramente algo se le va a derramar. Pero nosotros tenemos que procurar que estar lleno siempre. Siempre. Tenemos que buscar y cuidar en nuestra vida que realmente el Espíritu Santo esté y ser llenos, darle lugar al Espíritu Santo, el lugar que le corresponde. Amén. Ser llenos del Espíritu. Ahora dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así tiene que ser nuestro diario vivir, aun cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en otra. El Espíritu Santo tiene que permanecer en nosotros, tiene que estar lleno nuestro templo, nuestra copa tiene que estar rebosando del Espíritu Santo para que así realmente podamos ser luminares en el mundo, podamos contagiar lo que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Amén. El Espíritu Santo en nosotros. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien nos ayuda a ser realmente agradecidos, ¿verdad? Él es quien, dice la palabra del Señor, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo es el que derrama el amor en nosotros, el que nos guía a la piedad. ¿Se acuerdan lo que era la piedad? La piedad era un sentimiento, ¿verdad?, que nos guiaba a amar todas las cosas santas, a amar todo lo que era de Dios, a amar la santidad, a amar la obra, ¿verdad?, a poder entender y amar su santa voluntad. A veces, aunque no la entendamos, tenemos que amarla, ¿verdad?, y respetarla y desear que no importa lo que venga, sea la voluntad del Señor y no nuestra voluntad. Amén. Eso es lo que nos guía el Espíritu Santo. Esa es la piedad, ¿sí? Ahora vamos a comenzar a analizar lo que nos dice desde el 1, que acabamos de leer, que dice, andad como hijos de luz. O sea que nos va dando lo que tenemos que dejar, ¿sí?, lo que tenemos que tener, cómo caminar para ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces dice ahí en el 5.1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Fíjense que imitadores de Dios como hijos amados. Uno para imitar a alguien tiene que conocerlo. No hay otra, ¿sí? Aparte, si es nuestro Padre, tenemos que conocerlo, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, los chiquitines miran un cantante, ¿no?, y cómo bailan, y la coreografía, y lo estudian, y lo imitan, y lo hacen. Son imitadores. Bueno, nosotros tenemos que ser imitadores, dice, de Dios, como hijos amados, recordando que nuestro Señor Jesucristo dijo que aquel que le ama, su palabra guarda, ¿verdad? Entonces somos imitadores de Dios, conociéndolo y poniendo por obra, ¿verdad? Y cuestionando todo lo que hacemos a la luz de la palabra del Señor. Amén. Dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Y andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Cuál fue el amor de Cristo? Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él no vino a pasarla bien, Él no vino a estar cómodo, Él no vino a comer lo que le gustaba, Él no vino a tener amigos, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Tanto así que cuando Él ora en el monte de Getsemaní le dice: Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Sabía lo que le esperaba, pero siempre prefería que fuera la voluntad del Padre y no la de Él, ¿sí? Porque su carne sí sabía lo que iba a sufrir, amén, aunque sabía también la victoria que venía luego, pero prefería la voluntad del Padre en su vida, ¿verdad? Entonces acá cuando nos dice: y andad en amor como también Cristo nos amó, y dice: y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nuestra vida debe ser una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor fragante. No vamos a ser crucificados, no vamos a sufrir todos los azotes que sufrió nuestro Señor. No lo soportaríamos, lamentablemente. No nos toca eso. Pero sí nos toca, ¿sí?, poner nuestra vida por el Señor, para el Señor, en las manos del Señor, ¿verdad? Y por eso es que nos dice la palabra muchas veces que no hay mayor amor que que uno ponga la vida por sus hermanos, por sus amigos, ¿sí? Que es poner la vida, hacer a un costado lo que nosotros queremos, nuestras voluntades, nuestras decisiones, y ser esto, una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Para que sea una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, debe de ser la voluntad del Señor, ¿verdad? Porque cuanto uno más se agrada cuando hace nuestra voluntad, ¿verdad? Uno como padre, si tiene un hijo obediente, se goza en ese hijo porque es obediente, ¿sí? Es igual nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante es en la obediencia, en la sumisión, en el anhelo de conocerlo, ¿verdad? De saber, de tener la piedad, de tener el amor, de tener los frutos del Espíritu, ¿verdad? De tener la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que el nombre de Dios sea glorificado por todo lugar donde nosotros tengamos que ir, ¿verdad? Esa es nuestra misión. Amén. Dice ahí en el 3, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, ¿sí? O sea que tenemos que fijarnos muy bien lo que sale de nuestra boca y lo que hacemos, no solamente nuestros hechos, ¿no? Obviamente eso lo tenemos que cuidar, pero también lo que sale de nuestra boca es muy importante, ¿sí? Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, o sea, no haya entre vosotros, como conviene a santos. Pero también nos habla, dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, ¿verdad? Cosas que se confiesan con nuestra boca. Eso no conviene. Es malo, es desagradable al Señor, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice que no puede de una misma fuente salir agua salada de agua dulce, ¿verdad? Entonces no puede ser que nosotros vengamos acá y le digamos al Señor: Señor, mi alma te alaba, te adoro, te amo, Señor, y tantas otras cosas, y después nosotros salimos a hablar cualquier cosa o decimos cualquier cosa con nuestra boca, o mucho peor, hacemos cualquier cosa, ¿verdad? Tenemos que ser un ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, amén. Y dice: sino antes bien acciones de gracias. Siempre tiene que estar en nuestra vida el agradecimiento, y no hay agradecimiento si no hay humildad, ¿no? Si nosotros consideramos que nosotros podemos, o que nosotros hemos hecho esto, o que nosotros logramos, mientras nosotros consideramos que nosotros somos capaces de algo, no va a haber agradecimiento, porque no hay humildad en nosotros. No llegamos a reconocer que lo que somos, lo que tenemos, lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, es todo por el amor y la misericordia del Señor. Porque Él nos ha permitido el tiempo que hemos vivido, porque Él ha permitido que estemos vivos, porque Él ha permitido que podamos llegar al arrepentimiento, pues llegar a su presencia, llegar a conocerlo, ¿verdad? Entonces cuando nosotros empecemos a juzgarnos con un justo juicio, a ver lo que somos, a valorarnos realmente, ¿verdad? Dijo Jacob: gusano soy.
nada, no soy nada, ¿verdad? Cuando nosotros realmente nos damos cuenta de lo frágil, decía el rey David, hazme entender lo contado de mis días, hazme entender lo frágil que soy, ¿verdad? O sea, y se nos terminó la vida, ¿sí? Un soplo, el Señor miró para otro lado porque no nos quiso, nos desechó y estamos perdidos. Dependemos de Él, ¿verdad? Entonces necesitamos esa humildad y ese reconocer su magnificencia, su poderío, su majestad para ser realmente agradecidos, ¿sí? No darle gracias porque hay que darle gracias, sino ser agradecidos, ¿verdad? Encontrar la voluntad del Señor en nuestra vida, ¿sí? Ahora dice en el 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, son cosas que sabemos, ¿verdad? Aquí las estamos repasando. Ahora dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, ¿sí? O sea que si nosotros somos engañados, estamos siendo hijos desobedientes, ¿sí? Porque la palabra del Señor es clara y ella no falla. Y dice, ¿sí? Como también el Señor traía en las oraciones, ¿verdad? Aquel que quiere, ¿sí?, seguir al Señor, conoce la verdad, conoce la palabra. Como dice el Señor, aquellos que son mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Entonces dice que nadie os engañe con palabras vanas. No vayamos en pos de cosas que nos gustan sin averiguar si son del Señor, ¿verdad? Cuando uno realmente quiere la verdad, puede ser que por algún momento nos enganchemos, pero estamos escudriñando en todo momento, ¿sí? Y si tuviéramos la llenura del Espíritu Santo, jamás seríamos engañados. Porque quien nos guía a toda verdad es el Espíritu Santo. Él nos guía a toda verdad. Entonces, si nosotros, ¿sí?, no estamos llenos del Espíritu Santo, somos propicios a ser engañados por nuestras carnalidades, ¿sí? Porque hay cosas que nos gustan, porque a todo el mundo le gusta que quizás lo ensalcen o que le pasen la mano o lo justifiquen, ¿verdad? Pero lo único que justifica es Dios. Entonces, contra lo que a nosotros nos gusta está el entendimiento y el conocimiento, ¿verdad? Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, ¿sí?, para no ser engañados. Por eso Él dice que aquellos que son engañados son hijos de desobediencia. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, ¿verdad? Llegamos a ser desobedientes al Señor. No somos engañados y somos unos pobrecitos. No, somos considerados desobedientes. Dice, no seáis pues partícipes con ellos, ¿verdad? Somos engañados, fíjese, cuando nosotros participamos con aquellos que nos están engañando. Usted puede escuchar a una persona que le está diciendo cualquier cosa, puede empezar a escucharlo, pero cuando usted se da cuenta, ya sabe que ahí Dios no está, que de Dios no es que le está hablando, no es de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces tenemos ese conocimiento, tenemos el entendimiento, ¿verdad? Y tenemos al Espíritu Santo, o tenemos que tenerlo, tenemos que escucharlo y dejarnos guiar. Por eso dice, no seáis pues partícipes con ellos, ¿sí? Porque muchas veces no son las cosas que hacemos, sino las que escuchamos, las que permitimos en nuestra vida, ¿verdad? Así que dice, no seáis pues partícipes con ellos. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Sí? Muchas veces nosotros juzgamos por nosotros mismos, no le hago mal a nadie, o no es tan malo, o no es tan así. Si va contra la voluntad del Señor, si va contra la palabra del Señor, es perverso, no solamente malo, ¿verdad? Y eso nosotros tenemos que entenderlo, ¿sí? Dice, porque el fruto del Espíritu, con mayúscula, o sea, el fruto del Espíritu Santo, es en toda bondad, justicia y verdad. O sea que somos engañados porque no damos lugar al Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo nos guía, sus frutos son bondad, justicia y verdad. O sea, la palabra, la vida de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, esa es la verdad, amén. Eso es el andar como hijos de luz.
Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Si nosotros tenemos realmente la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da el discernimiento, ¿verdad? Y nos ayuda a comprobar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, esto, lo que es agradable al Señor, ¿sí? Porque si nosotros le damos lugar al Espíritu Santo, cuando nosotros estamos pensando hacer algo, o lo que sea, que nos vayamos a torcer o que estamos cuestionando si es bueno o si es malo, el mismo Espíritu nos testifica realmente qué es lo que debemos de hacer, qué es lo de acorde a Dios. Él es el consolador que envió nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Consolador a sus discípulos, para suplir la presencia de nuestro Señor Jesucristo, para guiarnos en todas las cosas. ¿Para guiarnos en qué? En las pisadas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que dice, comprobando lo que es agradable al Señor, andando en la voluntad de Dios Padre. Amén. Dice en el 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, ¿verdad? Estos versículos los hemos tratado muchas veces, pero vamos a repasarlo de nuevo, para que nos quede, ¿verdad? Si nosotros le damos lugar a las obras de las tinieblas en nuestra vida, ¿verdad? Ya no son infructuosas, sino que dan frutos, ¿sí? Si nosotros, en vez de darle lugar al Espíritu Santo, le damos lugar a las obras de las tinieblas, podemos decir, ¿qué son las obras de las tinieblas? Cualquier dardo del enemigo, cualquier cosa que venga que no es de Dios, son obras de las tinieblas, ¿sí? Pero son infructuosas siempre y cuando nosotros no participemos. Si nosotros participamos, le damos lugar a un mal pensamiento que el diablo manda en nuestras vidas, ¿verdad? Ya somos participantes. No estamos reprendiendo, no estamos siendo obedientes, ¿sí? Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, ¿sí? Reprendamos realmente, estemos alerta velando. Es un mandamiento del Señor. No es si queremos, no es para algunos y otros no, es para todos. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. En nuestra vida, ¿qué es la luz? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es la luz, ¿verdad? Ahora sabemos también que Él nos llama a nosotros a ser luz del mundo, ¿verdad? ¿Cómo seremos luz del mundo? ¿O cómo estará Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, si nos damos lugar a la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso dice que todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, ¿verdad? Entonces es lo que hablábamos. Yo estoy pensando en ir a tal lado, en hacer tal cosa, en decir tal cosa, y el Espíritu Santo me va a hacer sentir si realmente eso es agradable a Dios. Él es la luz que nos pone en evidencia, ¿sí? Eso no es bueno. Eso no es bueno. Pero además Él nos hace decir, eso no es bueno, pero ¿por qué está en ti? O sea, nos hace cuestionarnos a nosotros mismos. Nos ayuda para que realmente nosotros podamos ir creciendo, ¿verdad? O sea, ¿por qué vino este pensamiento? ¿Es del diablo o es tuyo? ¿No? Escudriñarnos, saber realmente cómo estamos, quiénes somos. ¿Qué hay en nosotros todavía? Eso es necesario, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ayuda en todas esas cosas. La misión de Él es santificarnos cada día más, ¿verdad? Las arras de nuestra salvación son las cuerdas que nos van a levantar, ¿sí? Tienen que estar bien sujetas para levantarnos, ¿sí? Entonces tenemos que darle lugar al Espíritu Santo, a la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Él nos guía a toda verdad, Él nos da el entendimiento. Ahora fíjese lo que nos dice en el 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Me comí el 14, que es muy importante. Gloria a Dios. Decíamos que la luz es lo que manifiesta todo, ¿verdad? Ahora dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si nosotros estamos dormidos y estamos entre los muertos, no hay vida en nosotros.
el Espíritu Santo andará alrededor de nosotros tratando de rescatarnos, ¿verdad? Pero no hay llenura, no hay llenura y nosotros necesitamos que Cristo nos alumbre. ¿Cómo nos alumbra Cristo? Con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces necesitamos, como decíamos, esa llenura. Ahora sí dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Podamos escudriñarnos nosotros, ¿cómo estamos realmente? ¿Qué tanto lugar le damos en nuestra vida al Espíritu Santo realmente? ¿O es que lo olvidamos? ¿O es que ya lo pusimos en un rincón? ¿Es que lo matamos? ¿Lo apagamos? ¿Lo contristamos? Eso es lo que vamos a ver ahora después, que también nos habla de eso, ¿verdad? Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Están esas personas que creen que son salvos y van a ser siempre salvos, que ellos recibieron el Espíritu Santo y va a permanecer en ellos. Pero si uno está, ahí nomás te lo dice, si estamos dormidos, estamos entre los muertos espirituales, ¿qué Espíritu Santo puede estar ahí? No, ciertamente tenemos que mantener, es algo que nosotros tenemos que mantener como se mantiene una relación con una persona, ¿verdad? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y ha sido enviado. Entonces nosotros tenemos que recibirlo y tener ese trato con Él para que podamos realmente entenderlo y escucharlo, ¿sí? Y obedecer, ¿sí? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ¿sí? Una cosa que nos roba de la llenura del Espíritu Santo, que nos roba de la presencia del Señor, ¿verdad? Es eso, que los tiempos son malos, que uno corre para todos lados, que muchas veces pasa atribulado con cosas, aún teniendo tiempo, siempre tiene alguna cosita que hacer. Pero no buscar del Señor, pero no disponer de decir, bueno, me voy a orar, bueno, voy a hacer para el Señor. No lo hacemos, ¿verdad? Los tiempos son malos y el Señor nos exhorta a estar mirando con diligencia, dice, ¿cómo andamos? No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y no solamente aquí nos exhorta diciéndonos que los días son malos. Sabemos que estamos en los tiempos finales, ¿verdad? Sabemos que cada vez es peor. Muchas veces pasa el día y decimos, ¿qué hice hoy? ¿En qué se me fue el día? Y no nos damos cuenta, ¿verdad? Muchas veces nuestra mente está atada, no nos damos cuenta, pasa el día como una rutina nada más, ¿verdad? Y nuestro Dios no es rutina, nuestro buscar al Señor no puede ser una rutina, ¿sí? Sí tenemos que ir a orar, pero bueno, tenemos que buscarlo con el anhelo del corazón, ¿verdad? Y si no damos lugar al Espíritu Santo, este anhelo del corazón de buscar al Señor, el tener el corazón dispuesto para hablar con el Señor, no llega. Las oraciones son monótonas, son lo mismo cada día, ¿verdad? Y nos vamos durmiendo y nos vamos muriendo porque los días son malos y porque nosotros estamos siendo en sí desobedientes, dándole lugar, ¿sí?, a lo que nos rodea, sin tener en cuenta lo más importante, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es nuestra salvación, que es el Dios Padre, el Dios Todopoderoso, que nos ha dejado su palabra plasmada para que sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice, en el 17 nos vuelve a decir, mire, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que tener una relación con Dios, una relación preciosa. Ahora, ¿quién nos ayuda en ese vínculo? Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque para saber cuál es la voluntad del Señor en nuestras vidas, necesitamos el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que obra en nosotros y a través de nosotros, ¿verdad? No hay una obra que yo pueda hacer para el Señor que no sea guiada por el Espíritu Santo. La hay. Yo puedo intentar hacer cualquier cosa, pero no es para el Señor, soy yo en mi carne, ¿verdad? Entonces necesitamos la guía del Espíritu Santo y necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe a cuál es la voluntad del Señor. Eso es lo que hablamos cuando decimos, o sea, la voluntad del Señor en la palabra la conocemos. Ahora, la voluntad específica para mi vida, para este día, para esta decisión, ¿cuál es? ¿Cómo sé yo? ¿Le doy lugar al Espíritu Santo o digo, de Din Marín, Tito Pigüey, hago esto?
Usamos como en el tiempo de antes cuando no tenían el Espíritu Santo, el Turín y el, no me acuerdo, que echaban suerte. Tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora no sea que le estemos apagando o dejando a un lado que ya lo hayamos hecho, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios y gracias al Señor que hoy el Señor nos está llamando la atención sobre esto, ¿verdad? Y ahí es cuando nos vuelve a decir, ¿verdad? Estos versículos que leíamos al principio, ¿sí? Primero en el 17 nos dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. O sea, tenemos que ser llenos del Espíritu para saber cuál es la voluntad del Señor. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos guía, el Espíritu Santo. O sea que el fruto del Espíritu Santo es en toda bondad, justicia y verdad, ¿sí? Y acá nos dice que hablemos entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y yo no me voy a poner a hablarle a usted como el rey David, porque usted capaz que se ríe. No se trata de eso. Se trata de que todo lo que nosotros hablemos sea alabanza al Señor, ¿verdad? Que seamos, como decía por allí, ¿sí? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Todos los días de nuestra vida, cada momento. Eso tiene que ser, ¿verdad? Que podamos reconocer en nuestro diario vivir que Él es nuestro Señor y que es a Él a quien servimos, ¿verdad? Que no nos olvidemos de eso y que no nos olvidemos de ponerlo en obra, de ponerlo por práctica, ¿sí? Vamos a pasar en mi Biblia al menos, la hojita, y vamos a ir a Efesios 4. Bendito el Señor. Ahí cuando nos dice la nueva vida en Cristo en el versículo 17, ¿verdad? También aquí nos habla, ¿sí?, de cosas que tenemos que dejar, de las cosas que no pueden estar, ¿sí? Efesios 4, versículo 17, que no pueden estar en nuestra vida, ¿sí? Porque si no, suceden cosas. Amén. Amén. Dice ahí, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en las vanidades de su mente. Vanidades de su mente, ¿sí? O sea, cosas vanas que piensa su mente, que quiere su carne. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice, teniendo en el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, no que Dios no les dé entendimiento, no que Dios no les enseñe o los deseche. No, ellos, porque su corazón es duro. Sí, es lo que hablábamos, ¿no? O sea, yo necesito de una humildad especial para poder ser agradecido en todas las cosas al Señor, ¿no? Porque muchas veces decimos, ¡ay, qué rica me quedó esta torta! ¡Qué bien hago esto! No. ¿Qué bien hacemos? Nada. No hacemos nada bien. Todo es la misericordia del Señor, ¿verdad? Entonces que seamos agradecidos al Señor en todas las cosas, ¿verdad? Ahora dice que los gentiles, ¿verdad?, que andan según la vanidad de su mente, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ¿verdad?, en tinieblas, entenebrecido, oscuro, ¿sí? Si apagamos la luz, mire, yo aún quedando aquella luz prendida, mire, yo apago y se ve todo más oscuro, se ve todo diferente, y hay cosas y detalles que no se ven, y así está el entendimiento, siendo quizás selectivo, ¿no? Entiendo esto y lo tomo, lo otro no me sirve y lo dejo. Tienen el entendimiento entenebrecido. Dice, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Muchos tienen a Dios como algo obsoleto, como un viejito, como algo que no tiene vida. Y Dios es la vida. Entonces Dios tiene vida. Por eso nos dice ajenos a la vida de Dios, ajenos al ser de Dios, que tiene sus características especiales, ¿verdad? Y que están en la palabra, que nosotros muchas veces las hemos estudiado, ¿verdad?
muchas características y cualidades personales de Dios, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, y esta ignorancia, dice, por la dureza de su corazón. Porque la promesa del Señor desde tiempos antiguos, el aviso que Él hacía, dice, vendrá tiempo en el cual yo escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. ¿Qué es eso si no es el Espíritu Santo? ¿Sí? Que nos da el entendimiento de la voluntad del Señor para que caminemos en ella, ¿verdad? Entonces estos están entenebrecidos porque su corazón está duro, ¿sí? Están en ignorancia porque su corazón está duro. Y recordemos que el Señor resiste a los soberbios, mas mira, ¿sí? Resiste a los soberbios, a los mira de lejos, dice, mira de lejos al altivo, ¿verdad? Aquel que es humilde no, pero al altivo, al que es soberbio, al que es ignorante, ¿sí? Y la ignorancia, la mayoría de las veces, a lo que lleva es a eso, a la soberbia, ¿sí? Porque son ignorantes, ¿verdad? Ignorantes de conocer a Dios, de conocer su poderío y su majestad. Amén. Ahora dice en el 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea que cuando vinieron eran sensibles, cuando llegaron al Señor, cuando empezaron a creer eran sensibles a las cosas del Señor, pero perdieron la sensibilidad, ¿verdad? Y eso es lo que dice, ¿sí?, nuestro Señor Jesucristo: al que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará, le será quitado, ¿verdad? Aún lo que tiene le será quitado, porque vienen, pero su corazón es duro, son soberbios, hay ignorancia, ¿sí? No llegan a conocer a Dios por la dureza de su corazón. Entonces por eso dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, todo aquello que le ofende a Dios, ellos lo hacen. Y aún dice que son salvos. Tenga Dios misericordia. Amén. Dice, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjese que dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir? Porque sabemos que el espíritu no está en la mente, ni la mente en el espíritu. ¿Qué quiere decir? Que el espíritu nuestro, que nuestro espíritu sea quien guíe nuestra mente, ¿sí? Que seamos realmente seres espirituales. A eso es a lo que somos llamados, ¿verdad? Es imposible que si nosotros no somos seres espirituales, le podamos dar lugar al Espíritu Santo, porque el espíritu se discierne espiritualmente, ¿verdad? Entonces, si nosotros no podemos entender que todo lo que a nosotros nos sucede en nuestra vida tiene un trasfondo espiritual, no le podemos dar lugar al Espíritu Santo. Recuérdese que leíamos, compartíamos hace 1 o 2 cultos, ¿verdad?, que decía que el Espíritu se recibe por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero aparte es necesario tener fe para recibir el Espíritu, ¿verdad? Y nos volvemos un poquito más para atrás, ¿qué es la fe? La convicción, sobre todo este pedacito, la convicción de lo que no se ve, es la esperanza, la confianza de lo que se espera, ¿verdad? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no veo el Espíritu Santo, pero es como ese corito que dice, he creído en un amor que no se toca, he creído en un amor que no se ve, pero se siente en el corazón el amor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a sentir, a conocer, a escuchar, a obedecer, a dejarnos guiar al Espíritu Santo, ¿sí? Y eso es lo que nos dice acá, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, fíjese, desechando, o sea, nos toca a nosotros, la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y unos cuantos consejos más. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si uno se enoja, ¿quiere decir que no tiene Espíritu Santo? No. Cuidado cómo reaccionamos. Nos podemos enojar, airaos, pero no pequéis.
¿no? Porque si nosotros tenemos el Espíritu Santo, enseguida Él viene a poner paño frío, enseguida Él viene a poner bálsamo, enseguida Él nos dice de orar, descarga, deja. Ese es el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, si nosotros estamos escuchando, sabemos que tenemos que hacer esto, pero seguimos haciendo esto otro, es ahí cuando nosotros estamos apagando o apartando o no escuchando al Espíritu Santo. Amén. Dice, por lo cual, desechando la mentira, dice en el 25, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Fíjese, todo enojo da lugar al diablo. Hay que saberlo manejar rápido, porque todo enojo da lugar al diablo, porque nosotros nos enojamos y o tenemos un mal gesto, una mala mirada, una mala palabra, y eso ya desencadena una cantidad de cosas en nuestro entorno, no solamente en nuestra vida, ¿verdad? Ahí damos lugar al diablo. Ahora dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Sí? O sea que aún nuestra manera de hablar tiene que ser llena del Espíritu Santo para que lo que digamos realmente sea de edificación, necesaria edificación. Y dice para los oyentes, no dice a los hermanos, ¿verdad? O sea, uno no tiene que darle lugar al Espíritu Santo solamente cuando está en la casa de Dios o cuando está con los hermanos. No, en todo momento, en todo lugar, para que el Espíritu Santo sea tocando a otras personas, ¿verdad? Para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que todas estas cosas que nosotros hemos leído, y si usted quiere después repáselas, contristan al Espíritu Santo. Lo contristan. ¿Qué es contristar? Es entristecer. Lo entristecen. El Espíritu Santo es un ser muy sensible, lo entristecen al Espíritu Santo, ¿verdad? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, fíjese, estas son cosas que también pueden haber. Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, ¿verdad? Acá hay cosas que son hechos y otras cosas que pueden estar guardadas ahí. Ese es el peligro, que podamos tener alguna cosa tapada. Acordémonos, ¿verdad?, de las raíces de amargura. Dice ahí, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. Esos son sentimientos. Después dice gritería, ¿verdad?, el alzar la voz, maledicencia, el maldecir. Somos llamados a bendecir. Y toda malicia, y la malicia también, ¿sí? Muchas veces hacemos cosas con segunda intención, esperando otra. Hay malicia ahí, ¿verdad? Tenemos que ser lo suficientemente humildes de llevar eso al Señor y decirle que nos ayude con eso, ¿verdad? Ahora dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Así que tenemos que prestar atención. Todas estas cosas contristan al Espíritu Santo. Si nosotros contristamos al Espíritu Santo, ¿sí?, no tenemos nuestra copa llena, ¿sí? No tenemos la llenura del Espíritu Santo. No le estamos dando el lugar debido, ¿sí? Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses, gloria a Dios, 5. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el 1 en adelante, ¿verdad? Ahí viene Pablo hablándonos de la venida del Señor desde el capítulo 4. Pero vamos a leer desde el 5, 1 en adelante, ¿sí? Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O sea, los tiempos y las ocasiones son conocidos, ¿verdad? Es lo que les decía Pablo. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina.
y como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, ¿verdad? Esto reafirma todo lo que habíamos leído, que nos decía, andad como hijos de luz, ¿no? Sabemos, tenemos conocimiento de los tiempos, sabemos lo que ha de venir. Ahora dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, ¿no? Y antes nos dice en el 3, fíjese, dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Un ladrón nos sorprende, porque muchas veces nos roban y nos damos cuenta después, ni siquiera los vemos a los ladrones, ¿sí? Y muchas veces si los vemos no podemos hacer nada, nos agarra desprevenido. Pero a nosotros no nos puede agarrar desprevenidos la venida del Señor. Eso es lo que nos dice. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, ¿verdad? Usted sí, como dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si el padre de familia supiera a qué hora de venir el ladrón, velaría para que no le robase. Bueno, nosotros sabemos que Cristo viene, entonces tenemos que estar velando en todo tiempo. Por eso dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Dice, os rogamos, hermanos, sigue diciendo en el 12, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, ¿verdad? O sea, muchas veces la palabra a veces nos toca, ¿sí? No, nos hiere, pero es la palabra, es el Señor, no la persona quien predica, ¿verdad? Por eso dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará, ¿no? Pero fíjese la listita que nosotros tenemos. Nos llama a no estar ociosos, o sea, a estar alentando, cuidando a los hermanos, preocupándonos por los hermanos, relacionándonos con los hermanos, ¿sí? No solamente en la oración, sino en lo que sea, esté a nuestro alcance, ¿verdad? El alentar. Dice, también os rogamos, dice en el 14, hermanos, que amonestéis a los ociosos, o sea, alentemos a trabajar para el Señor y alentemos a nosotros mismos, porque nosotros tenemos que trabajar para el Señor. Que alentéis a los de poco ánimo,
que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Hay hermanos que muchas veces necesitan que se les aliente la fe, ¿verdad? Que los exhortemos con palabras de aliento para que su fe aumente y puedan avanzar, ¿sí? Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. O sea, estemos atentos a las cosas que suceden a nuestro alrededor. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Siempre. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y dice, no apaguéis al Espíritu, y Espíritu está con mayúscula, no es nuestro Espíritu, sino el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros dejamos de hacer todas estas cosas, ¿verdad? Somos ociosos, débiles en la fe, no ayudamos, no trabajamos, ¿sí? Dejamos el gozo a un lado, no cuidamos el gozo. Recordemos que el gozo es una señal clara de si el Espíritu está en nosotros o no. Si tenemos el gozo de la salvación, es algo que nosotros tenemos que cuidar. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar, ¿sí? No puede parar en nosotros la oración o el interceder, el batallar por algo en lo cual el Señor nos está guiando, por algunas almas, por las que sea. Eso no puede faltar en nuestro diario vivir. Dad gracias en todo. Y dice de nuevo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, que seamos agradecidos, que estemos gozosos y que seamos agradecidos. Y enseguida dice, no apaguéis al Espíritu. O sea que algo que apaga el Espíritu es dejar de hacer estas cosas, ¿verdad? Veamos realmente cómo estamos, ¿sí? Si es que realmente estamos llenos del Espíritu, o que realmente lo estamos contristando o lo estamos apagando, ¿sí? Y a la vez que nos dice no apaguéis al Espíritu, nos está diciendo que Él es la luz, que Él es el que nos ilumina. Es confirmando lo que decíamos, ¿verdad? Venimos a la luz y las obras son manifiestas. Él nos hace ver, ¿sí? Consultamos al Señor, queremos hacer la voluntad del Señor. ¿Quién nos guía? El Espíritu Santo. Ahora, si nosotros apagamos, como apagamos la luz, terminamos siendo como lo que leíamos recién, ¿verdad? Su mente entenebrecida porque tienen su corazón endurecido, por su soberbia, por estar alejados de Dios, por no ser agradecidos, porque no llegan a la humildad de poder reconocer a Dios en todos sus actos. Amén. Dice también en el 20, no menospreciéis las profecías, ¿verdad? Nunca dejemos de lado la palabra del Señor. La palabra del Señor, ¿sí? Tiene que ser lámpara a nuestros pies, como lo dice ella misma, ¿verdad? En nuestro caminar. Y nos va a guiar el Espíritu Santo a eso, ¿verdad? Examinarlo todo, retener lo bueno. Esa es obra del Espíritu Santo. Poder examinar todas las cosas y retener lo bueno, ¿verdad? Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese cómo nosotros tenemos que estar para poder irnos con Cristo. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. No es una santidad, no, es una santidad completa. Dice, os santifique por completo, y todo vuestro ser, o sea que nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo, a imagen de Dios, ¿verdad? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, o sea que no haya nada que decir, nada, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que todo lo que pueda surgir en nuestra vida lo podamos llevar a los pies de Cristo, ¿verdad? Para arrepentimiento, para renuncia, para perdón de nuestros pecados. Porque fíjese lo que dice en el 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Tenemos esta garantía. O sea, nuestro Dios es fiel. Allí veíamos que nos hablaba de estas personas que andaban con su entendimiento entenebrecido porque no conocían a Dios. Estaban ajenos al conocimiento de la vida de Dios. Él es fiel. Dice que Él no echa fuera aquel que Él viene, ¿verdad? Y más dice, el que os llama, Él nos llama, porque dice que somos muchos llamados, más pocos escogidos, ¿sí? Los que vienen, Él no los echa fuera, Él los llama. Si vienen, los recibe, no los echa fuera. Ahora dice, el que también lo hará. O sea que Él nos va a santificar por completo, siempre y cuando nosotros pongamos atención en lo que Él nos habla, en su palabra, que no lleguemos a ser nosotros ajenos a la vida de Dios,
que no perdamos toda sensibilidad como los otros, ¿verdad? Y terminemos aún viniendo a la iglesia, pero haciendo cualquier cosa, con nuestro entendimiento totalmente entenebrecido, entregándonos a la lascivia, como leíamos, ¿verdad? En la palabra. Amén. Tengamos presente, vamos a hacer un pequeñísimo resumen. Decía, ser lleno del Espíritu Santo en Efesios 5. En el 4 nos decía, no contristéis al Espíritu Santo. Y ahora nos dice, no apaguéis al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo se entristece, ¿sí? Y nosotros lo apagamos en nuestra vida, ¿sí? Así como yo puedo apagar y prender la luz, nosotros apagamos el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Cuando nosotros nos tapamos nuestros oídos porque preferimos hacer lo que nosotros queremos. Y esa es la maldad, la malicia que hay en nosotros muchas veces, ¿verdad? Que realmente podamos retener estas tres cosas, que es muy importante, ¿verdad? Sobre todo que dice que Él, con el cual hemos sido sellados para nuestra salvación, ¿verdad? O sea, ese es el sello. Es como que su padre le pone un sello y usted se lo está borrando, se lo está sacando. Que no sepan que soy hijo de Dios. Si no queremos ser hijos de Dios, prontamente tendremos otra marca, ¿sí? Porque nos quedaremos aquí. Amén. Entonces, tenga Dios misericordia, ¿sí? Y nos dé entendimiento de esta palabra, porque necesitamos la llenura del Espíritu Santo para gloria y honra de Dios Padre. Amén. Amén. Vamos a cerrar la Biblia y vamos a hacer una oración. Amén. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor, gracias por tu preciosa palabra, Padre. Gracias, mi Señor, bendito Dios de la gloria, por cada exhortación que llega a nuestra vida, Señor. Gracias por este amor tan grande y tu misericordia, Padre Santo, bendito, que nos exhortas cuando hay tiempo aún, Padre. Gracias te damos, Señor. Ahora te rogamos que seas tú ministrando en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre, para que atesoremos y pongamos por obra, para que estemos velando, para que estemos, mi Señor bendito, redimiendo los tiempos, Padre, cuidando todas las cosas y sobre todo, Señor, dando lugar a tu Santo Espíritu, Señor, y buscando y anhelando cada día, Señor, la llenura, Padre, de tu Santo Espíritu, Señor, que nuestras copas realmente puedan estar rebosando, Señor, darte lugar en nuestra vida, Padre Santo bendito, a través de tu Santo Espíritu, Señor, para que realmente tu obra sea hecha como debe ser, Señor, llegando a todos aquellos que así lo necesitan, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre. Te rogamos que tú nos bendigas, Padre, que nos ayudes a guardar la bendición que tú nos has dado, Padre bendito, en este día con tu preciosa palabra, Padre. Te rogamos por aquellos que no han llegado, Señor, que sigas tú obrando en sus vidas para que ellos puedan, Padre Santo bendito, congregarse firmes, mi Señor, Padre Santo. Los que están enfermos, dale sanidad, Padre bendito, Dios de la gloria. Abre los caminos de los que están atados, Señor. Libera, para que puedan llegar, Señor. Te rogamos también sanidad por todos nuestros hermanos que están peleando la batalla, Señor, que tú les des fuerzas nuevas, Señor. Si bien sabemos, como dice tu palabra, que mi Señor, nuestro hombre exterior se va desgastando, Padre, que nuestro hombre interior se va renovando cada día, Señor. Te rogamos también porque necesitamos de este cuerpo una sanidad, una fortaleza para seguir adelante, Señor, para que realmente, Padre, podamos seguir sirviéndote hasta el último día de nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias y nos encomendamos en tus preciosas manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Precioso el Señor.